Yo vengo con una enorme motivación a este encuentro. Y por un momento he pensado que más que hacer una intervención de carácter político, yo quiero hacer una reflexión sobre la sociedad de hoy y la importancia que tiene para nosotros este concepto de la economía circular. Estamos viviendo en una época de grandes cambios, en una época de grandes reflexiones, porque por muchos años el mundo se desarrolló sin tener una clara conciencia ambiental. Muchos de los países que hoy son superpotencias económicas, por décadas iban amasando gran capital, gran inversión, pero al mismo tiempo iban generando graves repercusiones en el medio ambiente. Por años el medio ambiente era considerado como una especie de pasivo o sencillamente era considerado como algo ad latere, casi que inferior en importancia a las pautas de desarrollo. Como consecuencia de esos procesos, no hay duda que se dieron afectaciones graves a los bosques primarios, que se hicieron afectaciones graves a la capa de ozono, que se afectaron muchos de los cordones glaciales del planeta. Y lo que es aún más grave, se produjeron graves afectaciones en los ecosistemas diversos, en los acuíferos. Y como consecuencia de toda esa reunión, por llamarlo así, de malas derivaciones, desde hace más de 4 décadas, el mundo empezó a hacer una reflexión más consciente sobre el papel que juega el medio ambiente en el desarrollo de la sociedad. Hace pocas semanas tuve la ocasión de reunirme en la ciudad de Cartagena con Gro Harlem Brundtland, que fuera primer ministro de Noruega y quien escribió un texto muy importante que se llamó Nuestro futuro común, donde se acuñaba el concepto de desarrollo sostenible. Y lo que trata de reflejar ese término es que no puede darse un desarrollo que traiga consigo la destrucción de nuestro patrimonio ambiental, porque ahí no hay desarrollo. Ahí lo que hay es una pérdida neta de valor y de riqueza. Que no se puede hablar de desarrollo si a costa del desarrollo estamos destruyendo los bosques, las fuentes de agua, los páramos. Y por eso, cuando llegamos hoy a esta conversación, a mí me parece importante que nosotros hagamos unas reflexiones globales y locales, porque como lo decía el famoso analista de tendencias japonés Kenichi Omae, la función del mundo de hoy es pensar globalmente y actuar localmente. Porque si tratamos de aislarnos y tratamos de solamente mirarnos el ombligo y no entender cuáles son nuestras decisiones de carácter ambiental en el marco global, perdemos perspectiva. Hoy, Colombia es un país que representa muchísimo para el mundo en el capital ambiental. El 47% de los páramos del planeta está en Colombia. Está en esos 37 ecosistemas de páramos. Eso muestra que nuestro país tiene en su territorio una de las principales fuentes de agua del planeta. Y son muy pocos los colombianos que reciben esa información desde edad temprana y que reciben además la idea de proteger semejante tesoro. Por eso una de las cosas que nosotros hemos planteado desde el gobierno es que es difícil proteger lo que no se conoce. Y por eso se necesita ilustrar a la sociedad sobre esos bienes que hemos heredado producto de nuestra configuración natural, pero que todos debemos proteger. Colombia también se caracteriza por tener un vasto
pasto acervo de selva tropical húmeda. Estamos hablando de la segunda composición más importante de selva tropical húmeda de este hemisferio. Y como si fuera poco, tenemos en el territorio colombiano 59 áreas de parques naturales con más de 20 millones de hectáreas, donde se encuentran Tinigua, Picachos, La Macarena, donde se encuentra el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, donde se encuentra ese parque maravilloso de Tayrona, donde tenemos también los parques de Nuquí, donde tenemos esos ecosistemas de páramos, donde está Chingaza, entre muchos otros, el Parque de los Nevados. Ese tesoro para nosotros es incuantificable. Y producto de esa selva tropical húmeda que ya reflexioné, tenemos la segunda biodiversidad por kilómetro cuadrado más grande después del Brasil. Y la pregunta es si realmente nosotros estamos haciendo suficiente para valorar, para proteger, para potenciar, para investigar sobre ese tesoro. Pero en adición a eso, tenemos un territorio marítimo, casi tan grande como el territorio continental. Y nunca nos hemos preocupado por la protección y el entendimiento de esa biosfera marina. No nos hemos preocupado por la riqueza coralina, por la diversidad de especies, por el manejo sostenible de la pesca, por la protección de los arrecifes, o lo que es aún más exigente, la prevención frente al mal de la erosión costera, que también amenaza, hoy más que nunca, producto de los desafíos globales por el calentamiento de las temperaturas en los océanos, derivados del cambio climático, en la medida que se van acotando los potenciales glaciales. Todo esto ocurre en el mundo de hoy. Y al igual que hablamos de esto, podemos decir que Colombia tiene la sexta matriz energética más limpia del mundo, producto de tener una configuración energética donde primordialmente está la fuente hídrica de generación de energía. Y si bien eso podría darnos tranquilidad, tenemos también uno de los países más expuestos y más vulnerables a los efectos del cambio climático por nuestra proximidad con la línea ecuatorial y por supuesto por las afectaciones que se producen en lo que se llamarían las corrientes de Humboldt, donde los fenómenos del niño y de la niña se hacen cada vez más frecuentes, bien sea por estremecedoras sequías o por torrenciales efectos hidroclimatológicos, que las podemos analizar a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, donde tenemos afectaciones a la infraestructura, producto también de esos efectos. Eso ocurre en nuestro país y al mismo tiempo estamos viendo que Colombia se torna en un país de ciudades cada vez más grandes, más de 30 ciudades con más de 100.000 habitantes, donde entra a jugar el transporte, donde entra a jugar la calidad del aire, donde entra a jugar el manejo de los residuos sólidos, la forma en la que se emplean, la intensidad en el consumo de energía, los alimentos, porque no podemos descuidar en este panorama ambiental que somos un país con un hato ganadero cercano a los 28 millones de cabezas, en una extensión que puede superar las 34 millones de hectáreas y que también generan un estrés sobre el territorio, y por eso es tan importante reflexionar sobre temas como la ganadería sostenible, en menor uso de tierra, con más rotación, con más productividad, apelando a decisiones que hoy son estratégicas como los esquemas silvopastoriles. Y en adición a eso,
tenemos unas conductas individuales que están cambiando favorablemente, pero que no necesariamente están vinculadas con verdaderas políticas públicas y políticas de gestión ambiental. Porque no podemos dejar de mencionar que históricamente las corporaciones autónomas regionales, como instrumentos de protección y garantía de los derechos ambientales, han estado muchas veces capturadas o por la politiquería o por intereses que buscan aplicar los cambios en el manejo de suelo o la adaptación de los planes de ordenamiento y manejo de cuenca para el servicio de intereses particulares y no del interés general. Esas son realidades que yo quisiera poner sobre la mesa y a partir de allí reflexionar sobre cuál es el reto de la sociedad colombiana, por qué debemos hablar de la economía circular y cómo debemos construir rápidamente ese gran marco general de políticas públicas que nos permita a nosotros enfrentar las adversidades y consolidarnos como un país triunfador. Y hoy quiero resaltar lo que hemos planteado desde el comienzo del gobierno. Empecemos por energía. Cuando empezó nuestro gobierno, teníamos menos de 60 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Y yo recuerdo trasegar muchos lugares del país en la campaña y hablar de la urgente revolución de las energías renovables no convencionales. Y recuerdo las voces de escepticismo, de duda, y por qué no decir hasta de burla, de quienes consideraban que los planteamientos nuestros eran exagerados o prácticamente imposibles. No hay nada mejor que enfrentar esas adversidades con los hechos. Mahatma Gandhi solía decir que en política primero te ignoran, después se burlan de ti, después te enfrentan, después tú ganas. Hoy puedo decirles que en tan solo 10 meses de gobierno hemos duplicado la capacidad instalada de energías renovables no convencionales de menos de 60 megas a más de 120 hoy y hemos suscrito, luego de una subasta de cargo por confiabilidad, proyectos por 1.398 megas que estarán funcionando a partir del 7 de agosto del 2022, el salto porcentual más grande de un país de América Latina en el uso de energías renovables no convencionales en tan corto tiempo y trayéndole un gran bienestar al pueblo colombiano. Hemos estado tan solo en la Loma Cesar, viendo una granja fotovoltaica de más de 80 megas. A las afueras de Cartagena, una granja solar de 8 megas para abastecer a toda una comunidad. Estaremos inaugurando en el próximo trimestre una de las plantas también fotovoltaicas de las granjas que tendrá Ecopetrol para su propia autogeneración. Y también vemos que en el transcurso del año estaremos viendo parques eólicos en regiones privilegiadas del país. Eso muestra que el cambio empezó, pero también muestra que a partir de esas tecnologías también podemos llegar a las comunidades apartadas, porque a veces se nos olvida que en Colombia hay más de 1 millón de personas que no tienen energía eléctrica en sus casas. Hace poco estuvimos en Crucito, estuvimos en Córdoba, estuvimos con una comunidad que llevaba 80 años de asentamiento y no había podido tener el servicio de energía eléctrica. Y llegamos a instalar mini paneles solares para cada familia. Y no hubo nada más emocionante que ver a una familia oprimir el switch y ver que llegaba la luz y producto de esa decisión la refrigeración de los alimentos, producto de esa decisión el acceso a la tecnología, producto de esa decisión
el poder compartir la realidad a través de la televisión o la radio, o lo que es más diciente, ver la transformación de pequeños negocios, como uno de los peluqueros, a quien le llevamos una rasuradora y la pudo encender y a partir de ahí cambiar su propio modelo de negocio. Eso muestra también que las energías renovables hacen parte de la transformación en las zonas remotas del país. Y a mí me motiva también decirlo. A partir de la discusión de la energía, empieza también la discusión de los usos y del consumo en un país donde la demanda de energía está creciendo al 4% por año. Por eso es tan importante que nosotros en esa visión de una Colombia sostenible privilegiemos las energías renovables no convencionales como parte de esta transformación y también parte de la protección ante las vulnerabilidades hidroclimatológicas. El segundo elemento que quiero traer a colación tiene que ver con el agua. Nosotros hace más de 3 décadas éramos el segundo país del mundo en la riqueza hídrica. Hoy podemos estar en el 8º lugar. ¿Por qué? Porque hemos dejado destruir patrimonio, porque no hemos estado ordenando bien las cuencas, porque no hemos protegido las grandes fuentes, porque hemos dejado que se contaminen los lugares que son ecosistemas estratégicos. Y en la visión nuestra de gobierno, queremos la protección de las áreas delimitadas de páramos, pero también queremos que las comunidades que han vivido allí ancestralmente no se sientan perseguidas y se puedan tornar en protectores de esos ecosistemas bajo la propia figura de ser familias guardapáramos. Que podamos tener esquemas de producción sostenible en esas regiones. Y hemos puesto el prisma: producir conservando, conservar produciendo, para que esos ecosistemas en el país tengan una visión acorde con el desarrollo. Lo tercero tiene que ver con la tierra. La forma en la que la utilizamos, la forma en la que la delimitamos, la forma en la que la estresamos, también va a definirnos el carácter y el futuro de nuestro país. Y la apuesta nuestra es que a través de un catastro multipropósito en un país que tenía apenas una actualización catastral inferior al 20%, llegue al 60% en el 2022 y al 100% en el 2024, y que esa delimitación clara y también el carácter multipropósito en 170 municipios que han sido históricamente afectados por la violencia nos permita tener las capas donde seamos más efectivos en la focalización de los recursos hacia el medio ambiente. El otro elemento son los residuos. Si bien estamos consumiendo más, si bien estamos demandando más, hoy también tenemos que salirnos de lo convencional. Por eso aplaudo la reflexión que usted hace, apreciado gobernador, porque en el manejo de los residuos, lo que tenemos es que mirar en la frontera siguiente. Y las ciudades que hoy se posicionan como grandes ciudades verdes, son las que han llevado la discusión sobre el manejo de los residuos a 2 propósitos: de basura a energía, lo que en inglés se llama waste to energy, donde podamos hacer esa transformación y que esa transformación nos permita adelantar un concepto de economía circular, donde podemos transformar y convertirnos en una fuente sostenible de energía para todos. Y eso implica que nosotros en el concepto de la economía circular lleguemos a la conciencia colectiva del ciudadano con las 3 R's: reducir, reciclar, reutilizar. Y que en los municipios no nos engañemos, porque ocurre que se reciclan las casas y después cuando llegan las bolsas a los botaderos todos llegan al mismo sitio. Y ahí no se hizo nada. Esas 3 R's se tienen que integrar también con el manejo del Estado. También tiene que ver con la calidad del aire. Y yo puedo decirles hoy también con muchísima motivación que soy coautor con un hijo de esta tierra, con Federico Hoyos, con el apoyo de los compañeros del Congreso que han sido los ponentes y que han transitado y han aprobado lo que es
la primera ley en Colombia de vehículos eléctricos, donde nosotros queremos empezar esa sustitución del parque automotor y que tengamos un parque automotor más limpio para que no tengamos que ver esos bloqueos de la movilidad producto de la destrucción de la calidad del aire. Y ese es otro proceso innovador que hemos empezado en tan solo 10 meses de gobierno y que va a ser trascendental para el futuro de Colombia. ¿Cómo no referirme a los bosques? ¿Cómo no referirme a un país que ha visto deforestación de cerca de 200.000 hectáreas por año en los últimos 10 años? Y que eso era una hemorragia deforestadora, producto de la expansión de los cultivos ilícitos, de la ganadería ilegal, de la expansión arbitraria de la frontera agrícola, de la usurpación indebida de tierras. Y por primera vez, liderado por el presidente de la República, convocamos Ministerio de Ambiente, Dirección de Parques Nacionales, toda la fuerza pública, Fiscalía General de la Nación, y pusimos en marcha la campaña Artemisa para enfrentar a ese crimen deforestador y liberar a los parques nacionales de esa amenaza. Y tenemos además el compromiso que para agosto del 2022 queremos dejar avanzado casi en su totalidad el concepto de cero deforestación en los parques nacionales de nuestro país. En paralelo, el desarrollo de los bosques comerciales es importante, pero también, óiganmelo, 180 millones de árboles queremos tener sembrados para agosto del año 2022. Todo esto me trae a mí para mostrarles que en este periodo de gobierno, en lo que llevamos apenas, en 10 meses, empezó la revolución de las energías renovables, empezó la revolución de la movilidad eléctrica, empezó el compromiso institucional para poner a la deforestación en uno de los ejes centrales de política pública, acabar con ese flagelo y crear una cultura de protección de los ecosistemas, poner a los parques nacionales en una posición de cercanía a los ciudadanos. El fin de semana pasado, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, se abrieron las primeras 7 rutas para que tengamos turistas que de manera sostenible y responsable puedan además sobrevolar el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, poder disfrutar uno de los tesoros más lindos de la humanidad, conocida por la UNESCO como la Maloca del Jaguar. También puedo decirles que por primera vez, en un ejercicio de concertación, llevamos al Congreso una reforma a las corporaciones autónomas regionales que ya pasó su primer debate, para que dejen de estar capturadas por la tentación de la política, para que renueven sus liderazgos, para que lo que importe sea la gestión ambiental y para que el presupuesto vaya también condicionada a los logros en la política ambiental en los territorios. Y tan solo en 10 meses hemos visto cómo podemos nosotros hablar de un fenómeno empresarial donde seamos responsables con el medio ambiente, doctora Lina. Yo la quiero invitar a que usted sea también nuestra socia en esta tarea, las empresas BIC, de beneficio e interés colectivo. Próximamente saldrá el decreto y queremos que en la ética empresarial no nos preocupemos solamente por la utilidad financiera, sino por conciliar la utilidad financiera con la utilidad a la sociedad, jugando el medio ambiente un papel fundamental. Y por último, también decidimos enfrentar el fenómeno más deplorable de amenaza al medio ambiente y a los ríos de Colombia, que es la extracción ilegal de minería. Hoy nosotros estamos viendo cómo los grupos armados ilegales usan ese negocio para destruir territorios, para corromper instituciones, para adueñarse y lavar dinero. Por eso nosotros lanzamos un programa que lo que busca es articular toda la fuerza pública frente a las amenazas de crimen transnacional, con pelotones especializados en enfrentar la minería criminal o la extracción criminal de minerales, y óigase bien, con la meta que para agosto del 2022 Colombia esté cumpliendo a cabalidad con el acuerdo de Minamata, donde seamos un país libre de mercurio. Y quiero decirles también
que en esta discusión no podemos ser hipócritas, que es nuestro deber también evaluar el daño ambiental de los cultivos ilícitos. Pareciera que a muchos se les olvida eso. Y resulta que para sembrar 1 hectárea de coca se destruyen casi 3 hectáreas de selva tropical húmeda. Hay vertimientos de químicos, hay utilizaciones indebidas de gasolina, hay amenazas a los ecosistemas, pero eso parece no importarle a algunos. Si somos genuinamente ambientalistas, también tenemos que mostrar los daños ambientales que produce el narcotráfico. Y por supuesto, tenemos también que ser capaces de denunciar ante el mundo los grandes ecocidios del terrorismo y los grupos armados ilegales en Colombia, como lo ha hecho el ELN, que los solos derrames por los ataques a la infraestructura petrolera superan los derrames de la tragedia del Exxon Valdez. Quería hacer estas reflexiones, queridos amigos, porque aquí hay una conciencia ambiental de parte nuestra, porque queremos ser un gobierno que invite a que todos los colombianos sumemos esfuerzos y criterios para la defensa de este gran patrimonio. Estaremos este año participando en la COP en Chile y estaré el año entrante en China en la gran conferencia mundial sobre biodiversidad, con la legitimidad de ser el presidente de un país que tiene esta riqueza y que quiere invitar a que los países más ricos del mundo, que construyeron su desarrollo a expensas de la contaminación ambiental, hoy no solamente nos reclamen en el discurso, sino que también apropien recursos para ayudar a los países que tenemos esta riqueza que les sirve al planeta, para que nosotros conservemos ese patrimonio y podamos tener la protección ciudadana en todas esas regiones de Colombia. Esa es la invitación que yo les quiero hacer. Y celebro que hoy se haya hablado de este concepto de nuestra estrategia de economía circular, porque se trata que todas las empresas, que todas las residencias, que en la ética del siglo XXI entendamos que esas 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar, son el punto inicial de tener una sociedad con mejor conciencia y con mejor acción. La estrategia que ha escrito el ministro Lozano, el acuerdo que vamos a suscribir, es un camino que recorremos en paralelo con todas estas medidas que hemos adoptado en tan solo 10 meses de gobierno. Y yo sé que la política saca muchas veces lo peor del ser humano, pero a mí me hace feliz que también saca lo mejor del ser humano. Hicimos una campaña presidencial sin agresiones, dijimos siempre soluciones, no agresiones, y algunos pueden tratar hoy de quitarle el foco al pueblo colombiano, de lanzar dardos de pesimismo para tratar de confundir. Pero la evidencia nos muestra que esta economía está creciendo, que está creciendo con pujanza, que se está reactivando, que está trayendo inversión y que está adquiriendo también esta conciencia en estas revoluciones de las energías renovables no convencionales, de los vehículos eléctricos, del turismo sostenible, de los centros de investigación, de las biodiversidades en los cordones amazónicos. Eso es Colombia, y esa es la Colombia que queremos construir. Y por eso con pasión les puedo decir hoy a ustedes que esta tarea de la estrategia de economía circular es también muy importante, porque es la primera política pública de economía circular que tiene América Latina, y la lanza Colombia aquí en esta ciudad, en nuestra tierra antioqueña, donde también le demostramos al mundo que en Colombia podíamos tener el primer centro de la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante, que de 1.800.000 ciudades, solamente 5, y una de ellas Medellín, tiene un centro para la cuarta revolución industrial. Hoy también Medellín se convierte en la ciudad de América Latina donde nace la primera política y la primera estrategia de economía circular. Y lo hacemos porque nosotros
como colombianos no paramos ni de innovar, ni de crear, ni de crecer, y mucho menos de ser mejores ciudadanos todos los días. Y este concepto de la economía circular nos hará mejores ciudadanos, nos hará una mejor sociedad y nos pondrá a la vanguardia de la gestión ambiental. Muchísimas gracias.